¿Qué criterios cronológicos debemos de tomar en cuenta cuando estudiamos el periodo prehispánico? Asimismo, ¿cuál fue el espacio o la dimensión temporal que ocuparon dichas culturas? Hola, ¿qué tal? Yo soy el Profe Lalo y en el presente video te voy a explicar de manera general la cronología de las culturas prehispánicas. Acompáñame en el siguiente video. La siguiente explicación no pretende explicar cada cultura prehispánica, sino hacer una explicación bastante general de lo que se conoce como época prehispánica. Esto vamos a entenderlo como ese periodo histórico que comprende desde el surgimiento de las culturas, ojo, no de los asentamientos, sino de asentamientos con rasgos culturales hasta la llegada de los españoles. Significa que los asentamientos anteriores a esto pertenecen a la etapa lítica y son pequeños asentamientos que, si bien tenían algunas particularidades como instrumentos, no llegaron al grado de culturas. Las culturas prehispánicas es un término que se le va a denominar así porque es antes de la llegada de los españoles, aunque también se le puede conocer como precolombina, antes de la llegada de Colón, precortesiana, antes de la llegada de Cortés, o mesoamericana, debido a la zona que ahorita vamos a explicar. El espacio temporal de la misma, es decir, cuándo se desarrollaron estas culturas, porque van a ser varias culturas independientes entre sí, son 2500 años antes de nuestra era, hasta el año que se concreta la conquista del imperio más grande que existía en esa época, el imperio mexica, en el año 1521. Si sacamos cuentas, estamos hablando de aproximadamente 4000 años. Los arqueólogos y antropólogos van a denominar al espacio geográfico donde se desarrollaron las mismas con unos términos que van a ayudar a explicar esa región. Pero hubo 3 macroregiones y estas van a ser Mesoamérica, Aridoamérica y Oasis América. En lo que respecta a la explicación de estas 3 macroregiones ya dichas, hay que resaltar que estas macroregiones no eran conocidas así por sus habitantes. Son términos que han dado los arqueólogos y antropólogos, sobre todo, para hacer la división de dicho territorio de acuerdo a las características de lo que se ha encontrado de restos materiales y humanos de las culturas que se desarrollaron antes de la llegada de los españoles, incluso cientos años antes de la llegada de los españoles. También cabe resaltar que las actuales fronteras de países y estados de la República no existían en aquel tiempo. Significa que si vamos a la papelería por nuestro mapa de la República Mexicana y decimos, esta cultura se desarrolló en el estado de Michoacán, no significa que se haya desarrollado en lo que actualmente hoy es el estado de Michoacán. Incluso también esas macroregiones, por ejemplo, Aridoamérica corresponde a un territorio que abarcaba el norte de México y una región muy árida y también parte del sur del actual Estados Unidos. Pero en aquellos años, vuelvo a repetir, no existían las fronteras que hoy existen. Por ello vamos a enfatizar nuestra atención en la zona de Mesoamérica, que es aproximadamente lo que hoy es el centro de México y parte de Centroamérica, porque ahí es donde se desarrolló la mayoría de las culturas que vamos a explicar. Por ello es de suma importancia explicar primeramente la dimensión del espacio. Esta región está dividida en otras regiones, o esta macrorregión, mejor dicho, está dividida en más regiones. Lo que está pintado de morado es la región occidente, que corresponde desde el estado de Sinaloa hasta lo que viene siendo toda la costa Pacífico, Jalisco, Michoacán, hasta parte de Guerrero. Después la zona que está de naranja viene siendo la zona Oaxaca. Lo que está en el centro, pues como su nombre lo dice, es el altiplano central. Lo que le corresponde al norte del altiplano central es la zona centro-norte.
y lo que está en la costa Golfo, así se le denomina, zona Golfo. Y de verde se simboliza lo que viene siendo el sureste, que precisamente fue la zona maya. Como vemos, las divisiones de estas zonas corresponden a que las culturas que se desarrollaron en dichas zonas compartieron algunas características precisamente de la zona. Un claro ejemplo, en este caso, lo que está simbolizado con verde, que es la región sureste, y pues ahí se desarrollaron las diferentes ciudades mayas. Pero en sí, toda esa macrorregión mesoamericana tuvo características muy generales, a pesar de que cada zona tuvo su particularidad. La macrorregión mesoamericana, es decir, toda esa macrorregión donde se desarrollaron diferentes culturas, tuvo aspectos muy generales. Aquí estamos numerando algunas. La primera, y es fundamental, es que todas las culturas que se desarrollaron en esta zona fueron agrícolas. También estas culturas rindieron culto a los muertos. Otra característica es que practicaron la teocracia, lo cual significa que tuvieron sacerdotes y que dichas personas no solamente tenían una práctica religiosa, sino que en la jerarquía social tenían una importancia fundamental. Incluso llegaron a tener control político en dichas culturas, las diferentes culturas, o sea, no estamos hablando específicamente de una sola cultura. Los sacerdotes tuvieron una importancia y un rol fundamental. Otra característica fundamental es que estas culturas construyeron basamentos piramidales y precisamente estos fueron el epicentro de las ciudades, y además estos también tienen una función ceremonial. Las ciudades eran grandes centros ceremoniales. Otra característica es que practicaban la guerra y también los sacrificios humanos, y puede ser que esto haya alarmado cuando llegaron los españoles pues bastante a los mismos, debido a que precisamente la cosmovisión de los españoles era cristiana, y la cosmovisión de las diferentes culturas no correspondía a la misma del catolicismo. Los sacrificios humanos tienen una función netamente religiosa, y el objetivo, según la cosmovisión de diferentes culturas, era para alimentar a los dioses. Otra característica es que también tuvieron sociedades estratificadas. Esto significa que no todos los miembros de la sociedad tenían la misma importancia que otros. Había también estatus sociales. Estas desigualdades no las trajeron los españoles, ya existían desde antes de la llegada de ellos, con las diferentes clases sociales que había en las diferentes culturas. Son algunas características bastante generales. Ahora vamos a ver algunas consideraciones temporales, las cuales son bastante importantes también. Estamos hablando que las culturas, que son varias, florecieron de 2500 a.C. hasta 1521. Si hacemos un conteo estrictamente cronológico, revisaremos que es un espacio temporal de aproximadamente 4000 años. Hubo tres grandes periodos: el periodo preclásico, que va del 2500 a.C. hasta el 200 después de Cristo, que lo estoy simbolizando con el color azul; el clásico, que va del 200 al 900, y el posclásico, que va del 900 a 1521. Mi objetivo no es explicarte cultura por cultura, sino darte algunos parámetros para que puedas, al momento de investigar, poder ubicar tanto el espacio como el tiempo de las mismas. Por ejemplo, en el preclásico se desarrollaron las primeras culturas, entre ellas los olmecas. Pero también cabe decir que, a pesar de que es el periodo más extenso, los diferentes hallazgos que se han encontrado pues datan de culturas algo rudimentarias o no tan desarrolladas. Por eso se le ha llamado el preclásico, porque el periodo clásico es donde se desarrollaron la mayor cantidad de culturas. Pero ahora bien, también es bastante importante, como se ilustra en este mapa, ver que, por ejemplo, los olmecas se desarrollaron en lo que actualmente es Tabasco y Veracruz. Pero van a decir, ok, es una cultura del preclásico, sí, pero de la zona Golfo.
Aún así, había otras culturas como Cuicuilco, que también fue una cultura del preclásico, pero en la zona del altiplano central. Si hiciéramos en este caso una línea del tiempo, yo te recomendaría que la dividas en tres, en el preclásico, clásico y posclásico. Por ejemplo, si ubicamos la cultura de Cuicuilco, que se desarrolló en el 800 a.C. hasta el 250 después de Cristo, hay un pequeño error allí en esa medición. Notaremos que dicha cultura alcanza a llegar en sus últimos años al periodo clásico. Sin embargo, vamos a ver que, por ejemplo, en la costa Golfo se desarrolló la cultura del Tajín del año 300 hasta el 1200 después de Cristo. ¿Cómo nos puede ayudar esta organización de esta línea del tiempo? Este es un pequeño ejemplo. Nos puede ayudar en que si dividimos por zonas, vamos a ver que las diferentes culturas se desarrollaron tanto occidente, Oaxaca, sureste, altiplano central, costa Golfo, pero vamos a hacer una división cronológica en la cual vamos a poner desde el 2500 a.C. hasta el 200 después de Cristo todo el periodo preclásico. Y las culturas las podemos ubicar precisamente en ese periodo que está simbolizado de azul, independientemente en qué zona sea. ¿Cuál es el periodo que tiene que estar más lleno? El periodo clásico. Si hacemos nuestra línea de tiempo lo más óptima posible, nos daremos cuenta que el periodo clásico, que está simbolizado de rojo, es donde más vamos a encontrar culturas, porque precisamente eso significa clásico. Significa que en ese periodo florecieron más culturas, más civilizaciones en la zona de Mesoamérica. Por otro lado, el periodo posclásico es un periodo de decadencia, por así decirlo, debido a que sí florecen algunas culturas, pero no van a tener las mismas características. En ese periodo, que está simbolizado de verde, y la tarea tuya es investigar cuáles son las culturas de ese periodo, estas culturas ya no tuvieron la característica de ser esas culturas que le daban mucha importancia a los sacerdotes como jefes políticos. Aunque siguieron teniendo relevancia, los sacerdotes se desplazan por los militares. El periodo posclásico es un periodo de intrigas y guerras entre las culturas, las cuales algunas van a dominar a otros, y se va a establecer un periodo de guerras. Es decir, se van a establecer imperios como el Purépecha en la actual zona de Michoacán, el imperio Mexica, el cual fue el imperio más grande que existía cuando llegaron los españoles. Por ello, en esta línea del tiempo, si lo organizas, vas a poder realizar ese ordenamiento cronológico de las culturas del preclásico, dividido por zonas, el clásico, que te tienen que salir la mayor parte de culturas, y el postclásico, en la cual vas a decir, bueno, son menos culturas. ¿Por qué? Pero precisamente porque algunas dominaban a otras. Comúnmente los anacronismos más comunes es creer que cuando llegaron los españoles desaparecieron todas las culturas, cuando algunas culturas como Teotihuacán ya habían desaparecido cientos de años antes de la llegada de los españoles. De hecho, recuerdo cuando yo fui a visitar Teotihuacán, algunos se subían a la pirámide y decían, mira, desde acá arriba se veían cuando venían los españoles, pero no, ya habían desaparecido. Incluso los mayas, el esplendor de la cultura maya había también desaparecido hace cientos de años antes de llegar a los españoles. Significa que ya cuando llegaron los españoles estaba en decadencia dicha cultura, pues la mayoría de estas ciudades corresponden al periodo clásico. El posclásico concluye con la llegada de los españoles y el dominio de los mismos a las diferentes culturas del posclásico. La dominación española concluye ese periodo posclásico y marca el inicio del periodo virreinal. En conclusión, cuando investigues dichas culturas, lo recomendable es: 1, que sepas de qué región es; 2, que sepas también la parte cronológica, pero sobre todo que ubiques de qué periodo es, del preclásico, clásico, posclásico, y ello te va a dar las características ya más particulares de cada cultura. Hasta aquí el video se te explica.
Ojalá te sirva como guía para cuando investigues las diferentes culturas y mínimo sepas ubicar una cultura de cada periodo y de cada región de Mesoamérica. Yo soy el profe Lalo. Hasta la próxima.